Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esta vez vamos a presentar los operadores lógicos en Python dentro de este capítulo 3 de este curso para formación de matemáticos en la Universidad de Antioquia. Entonces, estos operadores se utilizan para combinar expresiones condicionales, como las que vimos antes, los operadores condicionales en Python. Y la siguiente tabla entonces muestra la información completa sobre los operadores lógicos en Python. Entonces, en esta tabla de operadores lógicos en Python, entonces aquí aparece que los operadores son AND, OR y NOT, solamente tres. Y ya para uno construir, por ejemplo, la implicación, utiliza la equivalencia que vemos en fundamentos de lógica, de expresar un condicional o una implicación en términos de disyunción y negación. Y ya para bicondicional, entonces simplemente una conjunción entre condicionales. Entonces así, en Python solamente tenemos tres básicos. Entonces AND, OR y NOT se escriben en minúscula, AND, así como aparece acá. Y la descripción es que AND retorna true si ambas expresiones conectadas con ese operador son verdaderas. Y OR retorna true si al menos una de ellas es verdadera, como vimos en disyunción incluyente en fundamentos de lógica. Y el NOT niega el valor lógico o cambia el valor lógico de la expresión. Y aquí nos muestra ejemplos. Entonces, como que uno pueda otra vez experimentar aquí, poner con AND, entonces aquí AND, y antes de ella, pues una proposición que vaya a cambiar en términos de desigualdades. Nos sugieren acá, por ejemplo, 5 mayor que 7, perdón, 5 mayor que 3, que esa es verdadera, y otra que sea, aquí vamos a ponerle y 4 menor que 10. Damos esta de acá porque nos permita tener más espacio. Y 4 menor que 10, entonces 4 menor que 10, que es también verdadero. Entonces AND va a dar verdadero en este caso y así lo obtenemos. Y ya si hacemos que alguna de las dos sea falsa, pues nos vamos a obtener falso. Entonces, si hacemos que la primera sea falsa, es decir, que 4 sea mayor, pues obtenemos un false. Y si hacemos falsa la segunda, pero la primera no, entonces esta verdadera y esta falsa, entonces también obtenemos false. Y si ambas son falsas, pues también, ¿cierto? Entonces aquí ponemos 4 mayor que 10, que también es falso, entonces también obtenemos false. Como comprobando lo que nos dice acá, que nada más con AND, nada más nos vamos a obtener el valor booleano true si ambas expresiones son verdaderas. Y ya con OR, entonces cambiamos todo a OR y ponemos, las ponemos verdaderas en un inicio, este menor, y así obtenemos verdadero, y dice que será verdadera si al menos una es verdadera. Entonces cambiémosle la primera verdadera a la segunda falsa. Entonces la segunda falsa pongámosle este mayor que, y nos da todavía verdadero. Y si esta es verdadera, pero la primera es falsa, entonces este sea menor, pues obtenemos también verdadero. Y solamente cuando esta que es falsa y esta también sea falsa, pues aquí es la única manera que obtengamos un false. Y ya con la negación, entonces aquí, bueno, pues not de una expresión verdadera de 5 menor que 6. Pues entonces es esta que va a ser verdadera la nega y nos da falso. Y si la volvemos falsa, digámosle que sea igual, que no lo son, entonces esta es falsa, luego esto la negación nos va a dar verdadero y mire que sí lo obtenemos. Entonces comprobamos de que la negación efectivamente cambia el valor de verdad de la proposición. Y ya sí, entonces los operadores, como notas clave, los operadores lógicos trabajan sobre expresiones booleanas. Entonces las expresiones booleanas son las que obtenemos con operadores de comparación y son fundamentales para condiciones compuestas en condicionales con la sentencia if, y veremos con la sentencia while. En el capítulo
5, que vemos loops o ciclos en Python. Y también esta nota es muy importante, y es que en Python la negación es la que tiene primer lugar de precedencia, después el AND o la I es el segundo lugar, y el último que tiene en precedencia es el OR. Es muy bueno saberlo para cuando tenemos expresiones lógicas. Entonces, saber que la disyunción es la cenicienta o la de menor precedencia. Entonces aquí hace una experimentación con eso, experimentación con el orden de precedencia, recordándonos que not va de primero, and de segundo y or de tercero. Ponemos unos valores de A, B y C, los establecemos, tres variables booleanas, true, false y true, y imprimimos esos valores que obtenemos. Entonces imprimimos a A, a B y a C, y obtenemos, entonces nos va a dar para A, B y C los valores de él. Y esta es muy bonita, que vamos a ver después, y es que si un guión lo ponemos entre comillas dobles, eso es una cadena de caracteres. Y si es una cadena de caracteres la multiplicamos por 40, él la va a duplicar 40 veces. Bueno, la va a multiplicar 40 veces. Entonces así nos vamos a obtener esta rayita punteadita que decora aquí la presentación. Esto es como un decoradorcito, un formateador, una forma de formatear la línea de salida, o el texto de la línea de salida. El texto de la línea de salida. Bueno, entonces después de haberlos fijado, me gusta como para recordarlos cómo los estableció. Entonces en esta va a evaluar, que vuelvo y los pongo para que va a evaluar esa expresión, negación de A, OR, B, and C, para ver que efectivamente para establecer el valor de verdad de esta proposición compuesta, si lo hiciéramos de izquierda a derecha, entonces negaríamos primero A, y si A es true, esto sería entonces false. Luego O, B, y B sería falso. Entonces tendría negación de A, que me da falso, o falso. Eso me da falso, la disyunción es falsa cuando ambos son falsos, y falso y verdadero me da falso. Me da falso porque, bueno, la nada más es verdadera si ambos son verdaderas, como hemos dicho. Entonces acá, haciéndolo de izquierda a derecha, obtendríamos entonces un falso. Aquí, leyendo de izquierda a derecha, también obtuvimos un falso. Yo lo voy a cambiar para que efectivamente sorprenda a los estudiantes, de que si uno lo lee de izquierda a derecha, sin tener en cuenta la precedencia, entonces eso le genera problemas. Entonces uno dice, pues dejemos el not, pongamos el not, por ejemplo, de último, aquí not, que es, siendo que es la de primer lugar de precedencia, luego el and, que tiene el segundo, y el or de primero. Entonces así, miremos cuánto nos da aquí, y nos cambia a true. Y ahora miremos, si lo leemos de izquierda a derecha, sin tener en cuenta la precedencia, entonces nos quedaría true, or false, entonces esto me daría verdadero, y la negación de C, aquí sí hay que calcular la negación de C primero. Entonces la negación de C sería negar a la C, que sería falso, al true, que sería falso. Entonces aquí me quedaría falso, y este verdadero me quedaría falso. Revisémoslo bien. A, verdadero, o B, falso. Entonces me quedaría verdadero. Verdadero y negación de C, que es falso, eso me quedaría falso. Entonces, pero miren que nos dio verdadero. Entonces así sorprende para la presentación de los estudiantes de que no podemos con los operadores lógicos en Python ir de izquierda a derecha, sino que tenemos que tener en cuenta el orden de precedencia. Este ejemplo así cambiadito nos permite tenerlo listo para los estudiantes, y aquí también en el video para cuando lo necesites. Y ahora, entonces, acá, entonces, si tenemos en cuenta el orden de precedencia, entonces miren que
es como si tuviéramos, acá nos va a hacer como una, aquí también le voy a poner los valores otra vez para recordar. Y entonces aquí tendríamos que nos está indicando con paréntesis, cuando estaba en la original, que primero la negación porque la pone entre paréntesis y luego la conjunción porque la pone entre paréntesis, o que estos dos se realizan simultáneamente para por último hacer la disyunción. Entonces que con paréntesis está indicándonos cuál debe ser el orden. Entonces aquí cuando el cambio que le dimos, que lo pasamos este not acá, entonces vamos a cambiar todo esto, la seguiría ahí, y aquí el not y el paréntesis sería para not say, que se hace primero, a la vez que se hace luego la conjunción. Entonces que primero niega C, luego haga la conjunción, que es la que tiene según el siguiente nivel de precedencia, para último la disyunción. Entonces así ya vemos de que si negamos primero a C, que me va a dar false, en B que va a dar false, entonces este todo va a ser false en false, es decir, false y false, que me quedaría falso, y A que es verdadero con la O, con este falso que dio todo esto, me quedaría verdadero. Y por eso es que así obtenemos verdadero, pero aquí la tenemos que cambiar. Entonces, para que nos quede como A sin paréntesis, entonces la ponemos sin paréntesis, y que aquí va el not para C con un paréntesis para la negación, para indicar en qué orden se realiza, y luego la conjunción y por último la disyunción. Y miren que ahora sí ya nos da verdadero como esperábamos. Entonces ahora sí, este con paréntesis nos indica la precedencia. Entonces aquí lo pusimos con paréntesis según el orden de precedencia, y ya uno sabe que si quiere cambiar el orden de precedencia, pues utiliza signos de agrupación. Entonces que sin signos de agrupación tienes que tener tener en cuenta el orden de precedencia, y los signos de agrupación te permiten entonces pues fijar ese orden de precedencia, fijar el orden en que se van a realizar las operaciones lógicas en este caso. Y aquí ya nos muestra que si cambiamos el orden de los paréntesis, pues también aquí por ejemplo están resaltando primero la disyunción. Entonces entre paréntesis, o sea que forzas con paréntesis a que la disyunción tenga mayor prelación, quede en primer lugar, y ya seguiría, después de hacer esta disyunción en primer lugar, seguiría la negación que está antes que en precedencia que la AND. Entonces acá puedes decir, bueno, A or B, entonces A true or false, me quedaría true, negación false, y false en true me quedaría false. Entonces aquí nos daría false en este caso, como efectivamente nos está dando acá. Así podemos predecir qué va a pasar, y vemos cómo el uso de paréntesis hace que cambie la precedencia o el orden de ejecución de las operaciones. Y vamos a poner diferentes agrupaciones. Entonces aquí va a ser como cuando cambiamos, esta es la expresión original, pero entonces yo voy a ponerla como la cambiamos nosotros acá. Entonces la voy a cambiar acá con not, como estaba originalmente, y luego a esta le vamos cambiando paréntesis. Entonces vamos poniendo paréntesis en diferentes puntos para ver cómo cambian las cosas. Entonces aquí ponemos las tres igual y cambiamos paréntesis. Entonces bueno, uno quiere que la disyunción tenga primer lugar de precedencia, entonces utilizamos paréntesis para que quede la disyunción, pero una regla muy bien formada no podemos cerrar acá, sino cerrar acá de la disyunción, pero entonces aquí nos queda que la disyunción, pero tiene que tener en cuenta que siempre tiene que negar primero antes de hacer la disyunción, y así le quedaría la disyunción primero antes que la conjunción. Y aquí ya vamos a cambiar que la AND sea
vamos a ver otra opcióncita que podemos hacer. Es que unamos para que la conjunción que es de segundo lugar, pues la disyunción que quede, vamos a ver cómo podemos cambiar como más otros signos de agrupación acá. Pues podríamos, si le ponemos ahí otro cambiocito como bueno acá, sería, yo creo que se me ocurre aquí, es paréntesis desde acá hasta acá, para que la conjunción se realice primero, luego la negación y por último la, pero eso sería como igual a la, bueno, la conjunción sería primero y luego haría la negación porque tiene precedencia antes que la disyunción y vemos de que entre los tres nos dio false, a pesar de que cambié las agrupaciones. Vamos a ponerle aquí como algo más, como a ver si podemos cambiar algo más, y es en este caso ponerle paréntesis que no me queda, como para que me quede una regla, una fórmula bien formada, como otra opción para este. Se me ocurre como otra más. No se me ocurre una más. De pronto, bueno, hasta aquí no me tendría sentido. Es que no veo como otra manera de combinar los paréntesis, como poner más paréntesis. Aquí me dio los tres, haciendo diferentes agrupaciones, obtuve el mismo valor de verdad, pero es que en esta va a ser siempre primero la negación, luego la disyunción. Bueno, de pronto para que se vuelva como más interesante, entonces para los control Z, para los valores que tenemos, de pronto los cambiamos para que se vuelva más interesante el ejemplo. Entonces acá, pues cambiémoslos todos a true, a ver qué obtenemos. Entonces obtenemos todo true. Bueno, pongámosle que el primero sea false para que varíe un poquito, false, y a ver si, bueno, aquí me queda todo false, pues pongámosle que sea false el último, a ver, así quedan algunas con variación para ver que las agrupaciones cambien el valor de verdad. Las agrupaciones, entonces veamos aquí, está false, entonces veamos acá, aquí obtengo las mismas. Es como si las agrupaciones no hubieran hecho ningún cambio. En este caso, no hubiera que él hubiera cambiado las agrupaciones, no hubiera cambiado nada. A ver, yo pongamos todo, la primera y segunda false, a ver qué tal. Y también nos queda así. Y la tercera false, a ver qué tal. Y aquí ya nos queda, ahora sí nos varía. Entonces ahora sí se vuelve muy interesante porque la misma expresión pero con diferentes signos de agrupación, pues entonces tenemos que algunas veces varía. Aquí tenemos que poner las cadenas, que tenemos que poner que entonces la primera era A en B or not C, not C. La segunda era agrupando, hasta aquí era agrupando solamente a B or not C. A en B or not C. Aquí, not C. Hasta ahí. Y la otra es agrupando, quitamos esta negación, agrupando por último a la conjunción, pero ahí como que no cambiamos nada con respecto a la primera, porque de todas maneras esta disyunción aquí que parte de la negación y la conjunción hace que el orden entre el que se haga esta primero y luego este, pues no va a cambiar nada. En realidad este signo de agrupación no era necesario, entonces no está haciendo nada. Este signo de agrupación no cambia nada, entonces este signo de agrupación
no cambia nada con respecto a la primera. Respecto a la primera proposición compuesta. Es ahí, aquí le ponemos que agrupar de acá hasta acá, hasta B. Bueno, pues, y aquí ya, or not C. Entonces, ahí, esa ya es la tercera. Entonces ya nos dice que efectivamente fue lo único que cambiamos. Cuando cambiamos a que la disyunción después de la negación tuviera prelación antes que la conjunción, eso es que cambiara el valor de verdad. Entonces esa es la más bonita para ver que las agrupaciones sí pueden cambiar, en este caso, el valor de verdad. Y ya aquí, visualización paso a paso, esta me gusta mucho porque entonces en la expresión original, en esta, vamos a ponerlo que aquí es para, en la expresión original, la expresión 1, esta que no tiene paréntesis, sin signo de agrupación, pues aquí la pintamos, el orden de evaluación, evaluación paso a paso, de la expresión A en B o not C. Pues entonces el primer paso fue que realizara la negación y la conjunción. Y bueno, y después la conjunción. Entonces, en el primer paso hace la negación, pero de C. Y así crea la variable paso 1, que entonces aquí nos vamos al resultado. Y en el paso 2 coge, hace paso 1 y que ese paso 1 quitamos esta parte, que es la última parte de la proposición, o sea, el paso 1 que es la negación de C, calcula ya la conjunción. Entonces en el paso 2 hace, en el paso 2 ya calcula la conjunción. Entonces le ponemos A en B, esa es la, calcula S, y ese sería el paso 2, A en B, nos muestra el resultado. Y en el paso C lo que hace es que lo del paso 2 o lo del paso, el paso 1, paso 1. Entonces así ya lo muestra por ya la disyunción entre el paso 2 y el paso 1, y el paso 1 aquí sin dejar espacio. Y ahora sí nos muestra el orden de ejecución y el resultado final, que el resultado final es false. Es false como originalmente teníamos cuando teníamos la primera, cuando la que diseñamos de primero. Quedaba, en este caso, que la definición de ellos nos daba, bueno, aquí sin paréntesis, este aquí, pero ya nosotros cambiamos los valores de verdad aquí en esta partecita. Entonces vamos a ponerle los originales, para esa partecita. Entonces, los valores del ejemplo original, para que podamos comparar. Entonces, que la ejecución paso a paso, pero con los valores originales. Entonces aquí los valores originales, y así obtengamos el mismo true de antes. Aquí tenemos la misma, la expresión es la misma. Primero la negación de C, entonces así calcula, nos muestra que en el paso 1 la negación de C, bueno, en el paso 1 la negación, el paso 1 aquí la cadena es el paso 1, la negación pero de C, y la negación de C nos da, aquí nos debe dar false, y aquí debe calcular A, la cadena que nos quede bien, y B, ese ya nos queda así, A y B, y en la última calcule ya todo como estaba, que es A, aquí quitamos todo esto, A y B, or not C.
Entonces ahora sí, la calcula ese y nos dio false en este caso, A y B, o no sé, con los valores true, false, true. Vamos a ver que aquí nos dio false, en el paso 3, paso 1 está bien, paso 2 está bien, nos dio false, y miremos que en la original tiene que habernos dado false. Entonces en la original revisamos que están las definiciones, y en la expresión original aquí nos estaba diciendo true, pero es pero es que aquí está or, pero esa no es la original. Nosotros aquí, esa de abajo, no nos quedó la misma acá. Yo pensé que había tomado bien la de acá. Es que la expresión es esta. Control C, para que nos quede la tercera en ese, el orden de ejecución de la expresión es esta. Entonces, la expresión la ponemos acá, era esta, para que nos quede igualito. Y ahora sí nos tiene que coincidir, ahora sí esta nos tiene que dar A, pero esto aquí me dio false, a ver, yo veo ahora, pero ya aquí es que la original era con OR, porque fue que cambié A, siendo que estaba de segundo. Uy, esto por qué me quedó así. Este me queda, entonces aquí en la orden de ejecución primero va a ser la negación, ese nega paso 1, luego la conjunción, que va a ser B y not C. Entonces aquí me queda el paso 2 es B y not C, y ese es el paso 2. Y luego por último es la disyunción entre A y el paso 2. Aquí sería el paso 2, siendo que esta parte de not C es el paso 1. Paso 1. Entonces ya me quedé ya organizadito con la misma de la original. Ese me da true como en la original de true. Entonces aquí ya vemos de que en esta original, que fue en la que pusimos didácticamente que primero estuviera la disyunción, que es la última en precedencia, luego la segunda en precedencia, quedó de segundo, entonces así le coincidió, y la negación, que es la primera en precedencia, quedó de tercero. De pronto no, como por cambiar todavía más las cosas, podría haber cambiado a no de segundo y an de tercero, todavía más, para que quede sea más didáctico aún, más contradictorio, más resaltante, para tratar de, si cambio todos los órdenes de procedencia, pues qué es lo que pasa. Y yo te invito a que hagas la experimentación con eso. Entonces este script ya nos permitió ver que not se evalúa primero, luego and y por último or, y como los paréntesis pueden cambiar completamente el resultado lógico de una expresión. Ya en las actividades de clase, bueno, pensar con lógica combinando condicionales en Python para comprender el significado de and, or y not, e interpretar expresiones lógicas compuestas y aplicar lógica a situaciones reales. Entonces, en la actividad para hacerlo, predice antes de ejecutar qué es lo que va a pasar acá. Entonces, en esta AND, entre esta proposición verdadera, 5 mayor que 3, y esta proposición falsa, en AND. Entonces, si alguno es falso en AND con I, pues esto va a dar falso. Entonces, el primero va, bueno, aquí vamos a quitarle, para cuando lo vayamos a presentar, nunca olvidar reiniciar y borrar todas las salidas, para que la clase sí tenga sentido. Entonces, este va a ser falso, este va a ser verdadero, o este que es falso. Entonces ya la disyunción ahí sí me va a dar verdadero, porque si al menos uno es verdadero, la disyunción es verdadera. La negación de algo verdadero va a ser falso, y la negación de algo falso va a ser algo verdadero. Entonces así ya corremos, y efectivamente lo que esperábamos con la conjunción era false, con la disyunción verdadero, y con la negación de algo verdadero algo falso, y la negación de algo falso algo verdadero. Así, el saber hacer eso, completar la tabla de verdad. Hemos visto que aquí la AND vas a poner que es verdadero solo en este caso, y ya en estos, mira que ya la conjunción va a ser falso. Si alguno de los dos es falso o los dos,
la conjunción es falsa. Entonces estos ya se llenan y llenan los demás según el comportamiento que hemos visto. Y aquí este ciclo for anidado que vamos a hacer, que vamos a aprender a hacer después, nos va a permitir ver los resultados para esta tabla. Entonces aquí van las posibilidades lógicas, la tercera es la conjunción, la cuarta es la disyunción y por último la negación, como está acá. Entonces aquí nos muestran los resultados como te debe dar. Y aquí nos muestra un contexto aplicado en el que para prestar libros en la biblioteca puede que los requerimientos sean que tenga una edad mayor a 18, sea mayor de edad, y tenga matrícula activa en la universidad. Entonces matrícula activa en True. Entonces así el acceso a que te presten libros, él revisa si la edad es mayor o igual que 18 y si la matrícula está activa. Entonces así, si ambos se cumplen, edad mayor o igual a 18 y matrícula activa, pues entonces le prestan el libro o tiene acceso. En cambio, si la edad falla, 17 menor a, entonces ya no le prestan, ya false. Pero si no falla esta, y si falla esta, la matrícula no está activa, pues tampoco le prestan. Y bueno, y si las dos tampoco, por favor revisen. Y variaciones, ¿qué pasa si solo se cumple una condición y cambian por OR y visualiza el resultado también? Entonces acá hacer el cambio, a ver si con OR cómo cambia la cosa. Entonces, claro, si al menos uno se cumple, tiene acceso. Pues para que veas cómo cambian las cosas cuando cambias el operador lógico que define la proposición compuesta. Y ya un reto rápido es, si te dan estas dos variables X y Y definidas, y tienes esta proposición lógica, esta condición booleana en Python, predice el resultado. Entonces, X es mayor que 5, pues en este caso sí, y Y es menor que 10, en este caso no, esta es falsa, la negación va a ser verdadera, esto es verdadero, y este también, por lo tanto me va a dar verdadero la conjunción de esos, siendo que la negación se va a ejecutar primero. Entonces así vemos que da verdadero y efectivamente verificas todo como te da. Aquí ya pues hay más tareitas para entregar en Cuaderno Júpiter, y ojalá hagas el video explicativo para practicar que comprendas bien las cosas. Y en una tarea le piden definir dos variables y construir al menos 6 expresiones lógicas. Entonces aquí por ejemplo creó 2 variables y generó 3 expresiones lógicas o expresiones booleanas en Python. Entonces tú creas 6 y ya las evalúas y verificas si las cosas te funcionan de acuerdo a lo que hemos aprendido de los operadores lógicos en Python y la precedencia de ellos. Aquí también otra tareita de la situación de la, asociada a la vida real, planteados en escenarios reales, aprobación de una asignatura, por ejemplo, o acceso a un evento, o encendido de una lámpara, de una alarma. Y así modelas la situación con operadores lógicos. Aquí, por ejemplo, muestran un ejemplo académico, con una nota de 3,8 y asistencia de 85. Yo lo pondría más como en los cursos que van de 64 horas, que para aprobar uno debe tener una nota mayor o igual a 3 y una asistencia en horas mayor o igual a con 13 ya cancela porque se separa el 20%, entonces una asistencia de 61 tiene que ser una asistencia mayor o igual a 61, el 80% más. Entonces que debe ser mayor a 61. Pero aquí le ponemos 61. Entonces la asistencia debe ser, la asistencia aquí no la fijan. Entonces si llega, por ejemplo, 60, 51, perdón, porque 64 menos 13 me da 51, pues veremos que el estudiante siempre tiene que asistir a más de 51 horas, es decir, estrictamente mayor, es decir, 52 horas, para que no le falten sino 12, porque hasta 12 se le permite. Hasta 12 se le permite, y entonces ahora sí corremos en este caso y vemos de que entonces el estudiante ganó la materia.
Mientras que si alguna de estas, por ejemplo 2, ya no sé que pierda la materia o no apruebe, y si esta es muy buena, o más o menos buena, pero la asistencia es muy baja, 50 horas, así que también pierda. Eso es lo que queremos mostrar entonces en los ejemplos a los estudiantes, y responder en línea Markdown por qué los operadores lógicos permiten que un programa razone y no solo calcule. Que redactes una ideita sobre eso. Y aquí unos criterios para todas estas tareas es que vigiles el uso correcto de operadores lógicos, la coherencia lógica de los condicionales, la contextualización de los ejemplos y la presentación y claridad. Y ya en el cierre didáctico, pues los operadores lógicos son el lenguaje mínimo para enseñar a una máquina a tomar decisiones complejas. Es el lenguaje mínimo para que aprenda a tomar decisiones. Muchas gracias.